Imagina esto, eres un soldado alemán. Has luchado en el desierto de África bajo Rommel. Te han dicho durante años que América es débil, decadente, una nación dividida al borde del colapso. Luego te capturan, te suben a un tren en Texas. Y mientras miras por la ventana, tu mundo entero se desmorona. Porque lo que ves es imposible. Cada casa, cada granja, cada pueblo pequeño, brillando con electricidad. A las 10 de la noche. Millas y millas de luz eléctrica cruzando un país que se supone está luchando por sobrevivir. En tu patria, Alemania ha estado en apagones totales desde 1940. La mayoría de las granjas ni siquiera tienen electricidad, pero aquí, es como si alguien hubiera encendido el sol en medio de la noche. Este es el momento exacto en que miles de soldados nazis comenzaron a darse cuenta. Todo lo que les habían dicho era una mentira. Hoy voy a contarte la historia más fascinante de la Segunda Guerra Mundial que probablemente nunca has escuchado. La historia de cómo más de 370.000 prisioneros de guerra alemanes llegaron a América esperando encontrar debilidad, y en cambio descubrieron un poder tan abrumador, una abundancia tan imposible, que les hizo cuestionar todo por lo que habían luchado. Esta es la historia de cómo América ganó una guerra sin disparar un solo tiro, simplemente mostrando la verdad. Mayo de 1943. Norte de África. El Afrika Korps alemán, una de las fuerzas de combate más temidas de la Wehrmacht, finalmente cae. Más de 250.000 de soldados alemanes e italianos se rinden. Estos no son reclutas novatos. Son veteranos endurecidos por la batalla. Hombres que habían peleado en Francia, en Polonia, en el desierto africano. Ahora son prisioneros, y aquí es donde comienza algo extraordinario. Verás, Estados Unidos tenía un problema. Habían capturado a cientos de miles de soldados enemigos. ¿Qué hacer con ellos? La solución, traerlos a América. Pero esto no fue solo una decisión logística. Sin que nadie lo supiera en ese momento, esto se convertiría en el programa de reeducación más exitoso de la historia moderna. Los primeros choques comienzan inmediatamente. En los puertos del norte de África, mientras los prisioneros esperan los barcos, el ejército de Estados Unidos los procesa con una eficiencia que ninguno había visto antes. Fotografías. Documentos. Exámenes médicos completos. Vacunas. Todo explicado en alemán perfecto por oficiales americanos. Pero lo que realmente los sorprende es la comida. Un soldado llamado Hans escribe en su diario: nos dieron pan blanco, café real, y carne. 2 veces al día. Pensé que era un truco, propaganda para impresionarnos. Luego me di cuenta, esta es su ración militar normal. Para un soldado alemán que había pasado meses comiendo raciones miserables en el desierto, esto era incomprensible. Y esto era solo el comienzo. Los barcos que cruzan el Atlántico no son barcos de carga oxidados. Son Liberty Ships, buques modernos construidos específicamente para la guerra. ¿Quieres saber algo increíble? Estos barcos eran construidos en menos de una semana. Uno de ellos, el SS Robert E. Peary, fue completado en menos de 5 días. Para los alemanes, esto era imposible. Alemania tardaba meses en construir un solo barco. Durante el viaje de 2 semanas, los prisioneros observan algo que rompe su comprensión de la realidad. La tripulación americana tira más comida cada día de la que ellos habían comido en semanas. Filetes a medio comer, al basurero, panes enteros, a la basura, leche que ha estado abierta demasiado tiempo, desechada. Un prisionero escribe: los marineros no hacían esto para burlarse de nosotros. Lo hacían porque para ellos, este desperdicio no significa nada. Su suministro parece infinito. Piensa en eso por un momento. Estos hombres venían de un país donde cada gramo de comida era racionado. Donde sus familias en casa pasaban hambre. Y aquí estaban, viendo a sus enemigos desperdiciar más de lo que ellos podían soñar con tener. Pero, espera. Se pone mejor. Los prisioneros descubren que el barco en el que viajan es uno de casi 3.000 que Estados Unidos construirá durante la guerra. Cada barco requiere 250.000 de partes. Fabricadas en 32 estados diferentes. Un oficial alemán de alto rango, un aristócrata prusiano cuya familia había estado en el ejército durante generaciones, escribe en sus memorias: vi la antena de radar girando sobre el puente del barco. Tecnología que creíamos que solo nosotros teníamos en cantidades limitadas,
era equipo estándar en un simple barco de carga. En ese momento supe, Alemania ya había perdido esta guerra. Agosto de 1943. Norfolk, Virginia. Los prisioneros bajan de los barcos y lo que ven los deja sin palabras. La base naval de Norfolk se extiende por más de 4.000 acres. Docenas de barcos siendo cargados y descargados simultáneamente. Grúas eléctricas gigantes moviendo cargas que en Alemania requerirían equipos de hombres y caballos. En un solo día, este puerto mueve haz carga que el puerto más grande de Alemania maneja en una semana. Pero hay algo más que los golpea como un martillo. A lo largo del camino hacia los trenes, pasan estacionamientos llenos de automóviles. Cientos de ellos. ¿De los oficiales? Pregunta un prisionero. No, responde el guardia. De los trabajadores del muelle. Silencio total. En Alemania, tener un coche era un lujo extremo. El famoso Volkswagen que Hitler prometió a cada familia alemana desde 1934, apenas se había fabricado 1.000 unidades para civiles. Aquí, en América, los trabajadores ordinarios conducen sus propios autos al trabajo. Pero nada, absolutamente nada, los prepara para lo que viene a continuación. Los trenes, no vagones de carga. No compartimentos de madera áspera como los que movían tropas alemanas por Europa. Vagones Pullman. Con asientos acolchados que se convierten en camas. Vagones restaurante con manteles blancos. Vagones de observación con ventanas panorámicas. Un sargento alemán escribe en su diario oculto: subimos al tren como turistas, no como prisioneros. Un guardia americano se disculpó porque el aire acondicionado de nuestro vagón no funcionaba bien. Aire acondicionado. En agosto. Creíamos que solo existía en el tren personal de Hitler. El viaje en tren dura 3 días. 3 días que destruyen sistemáticamente cada creencia que estos soldados tenían sobre América. Primera noche. Virginia. Mientras el tren atraviesa pequeños pueblos, los prisioneros presionan sus rostros contra las ventanas. Cada pueblo brilla con luz eléctrica. No solo las calles principales. Cada casa. Cada tienda. Cada granja. Un prisionero cuyo padre era líder del partido nazi escribe: pasamos por docenas de pueblos. Todos tenían más electricidad que Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania. Le dije al guardia que era imposible. Él solo se encogió de hombros y dijo: espera a ver más. En los Estados Unidos, la electrificación rural había sido una prioridad desde los años 1930. Para 1943, más del 90% de las granjas americanas tenían electricidad. En Alemania, ni siquiera el 20% de las granjas tenían acceso a electricidad antes de la guerra. El tren se detiene en una estación pequeña para repostar. Los prisioneros observan fascinados. Lo que en Alemania tomaría 2 horas, aquí toma 30 minutos. Cargadores automáticos de carbón. Bombas de agua eléctricas. Sistemas mecanizados para todo. Un ingeniero eléctrico alemán hace cálculos rápidos. Este único patio ferroviario usa más electricidad en 1 hora que todo su distrito en Berlín usa en un día entero. Pero hay algo más que los perturba profundamente. Los trabajadores del ferrocarril usan botas de cuero que costarían a un trabajador alemán 2 meses de salario. Beben Coca-Cola y tiran las botellas medio llenas. Fuman cigarrillos y los apagan a la mitad. El desperdicio era magnífico, escribe un prisionero. Era el descuido de quien tiene recursos ilimitados. Segundo día. Tennessee y Kentucky. Las fábricas. El tren pasa al lado de plantas industriales que dejan a los alemanes completamente mudos. Una planta de aluminio en Tennessee se extiende por casi 5 kilómetros a lo largo de un río. Sus hornos eléctricos consumen más energía que toda la ciudad de Múnich. Cerca de Louisville, pasan un complejo industrial donde se produce caucho sintético. 4 plantas masivas. Cada una del tamaño de una pequeña ciudad. Produciendo juntas casi 1 millón de toneladas de caucho sintético al año. Alemania, que inventó el proceso de caucho sintético, nunca había logrado producir más de 120.000 toneladas en su mejor año. Un químico alemán que había trabajado en IG Farben reconoce las instalaciones inmediatamente. Podía ver las columnas de destilación, los reactores, recordaría años después. Cada planta era más avanzada que cualquier cosa que hubiéramos construido. Y había 4 solo en este lugar.
Nos dijeron que había docenas más en todo el país. Tercer día. El Medio Oeste. Aquí es donde la verdad se vuelve completamente inescapable. El tren cruza el río Mississippi. Debajo, barcazas interminables transportan grano. Más grano en esas barcazas que toda la cosecha alemana de 1942. A ambos lados del río, elevadores de grano gigantes. Cada uno capaz de almacenar suficiente trigo para alimentar una ciudad alemana durante meses. Un prisionero que era hijo de granjero escribe: los americanos mueven comida como nosotros movemos municiones. Sin preocupación. Sin fin. Vi una sola barcaza siendo cargada con suficiente trigo para alimentar mi aldea durante 5 años. En Kansas City, el tren se detiene cerca de un gigantesco patio de ganado. Decenas de miles de reses esperando ser procesadas. El olor de las plantas empacadoras llena el aire por kilómetros. Los prisioneros, que habían sobrevivido con 200 gramos de carne por semana en África cuando tenían suerte, observan trabajadores americanos comiendo sándwiches de carne durante su descanso. Un guardia compra hamburguesas para los prisioneros de un puesto cercano. Carne, queso, vegetales, todo en pan blanco. 15 centavos cada una. Compró 20 sin pensar, escribe un prisionero. Esta era su comida normal. No un lujo. Normal. Finalmente llegan a los campos. Campo Hearn en Texas. Campo Shelby en Mississippi. Decenas de otros en todo el país. Estos campos fueron construidos en meses. Cada uno albergando miles de prisioneros. Y aquí está lo loco. Las condiciones son mejores de lo que la mayoría de estos hombres había experimentado como civiles en Alemania. Barracas de madera con electricidad. Inodoros con agua corriente. Duchas calientes. Calefacción en invierno. El hospital del campo asombra a los médicos alemanes. Un cirujano alemán de alto rango se encuentra en una instalación mejor equipada que la mayoría de los hospitales civiles en Alemania. Máquinas de rayos X. Equipo quirúrgico moderno. Y algo que los deja completamente atónitos: penicilina. Tenían penicilina, escribiría más tarde. Esta medicina milagrosa que solo conocíamos por rumores. La usaban libremente, incluso para infecciones menores en prisioneros. En Alemania, soldados morían por falta de medicinas básicas. La comida en los campos es otro golpe psicológico. Leche fresca. Huevos. Carne. Vegetales. Pan blanco. Cantidades que los civiles alemanes no habían visto desde antes de 1939. Un ex chef alemán asignado a la cocina del campo escribe algo devastador. Hoy tiramos más comida que la que mi familia ha visto en 3 años. No comida podrida. Simplemente exceso. Las regulaciones americanas requieren que preparemos 10% más de lo necesario. El excedente se descarta. Lloré mientras tiraba pan perfectamente bueno a la basura. Para septiembre de 1943, Estados Unidos enfrenta un problema. Millones de hombres americanos están en el frente. Las granjas y fábricas necesitan trabajadores desesperadamente. La solución: usar prisioneros de guerra. Esto resulta ser la decisión más importante de todas. Porque ahora, miles de soldados alemanes son transportados diariamente para trabajar en granjas, fábricas y plantas industriales por todo Estados Unidos. Sin vendas en los ojos. Sin rutas restringidas. Ven todo. En una granja de Nebraska, un prisionero observa una sola cosechadora hacer el trabajo de 100 hombres. Los campos se extienden hasta donde alcanza la vista. El granjero habla casualmente de cosechar 60 bushels de trigo por acre. En Alemania, en la mejor tierra, con suerte conseguían 30. El hijo del granjero, un chico de 16 años, conducía un tractor que valía más que todo lo que mi padre ganó en su vida, escribe un prisionero. Cuando lo mencioné, el chico se rió y dijo que ni siquiera era un buen tractor. Su padre estaba esperando un nuevo modelo que sería mejor. En Texas, prisioneros trabajan en campos de algodón. Una desmotadora procesa más algodón en 1 hora que una aldea alemana entera podría manejar en un mes. Y lo que más me impactó, escribe un prisionero, no era solo la máquina. Era que, el granjero no era nadie especial. No aristocracia. No miembro del partido. Solo un granjero. Pero tenía electricidad, agua corriente, un camión, un auto, un tractor. Sus trabajadores, incluidos los trabajadores negros,
Comían almuerzos con más comida que un trabajador alemán recibe en una semana. Algunos prisioneros trabajan cerca de fábricas americanas. En una planta de sopa Campbell en Nueva Jersey, observan líneas de producción automatizadas que procesan más tomates en un día que la mayoría de las plantas alemanas en un mes. Lo más sorprendente, la planta opera principalmente con mujeres y hombres mayores, ya que los jóvenes están en guerra. Y aún así, la producción supera los niveles de tiempos de paz. Todo era automático, escribe un alemán que había trabajado en procesamiento de alimentos. Cintas transportadoras eléctricas. Máquinas de llenado automáticas. Una mujer anciana monitoreaba controles que habrían requerido 50 trabajadores en Alemania. Y lo hacía mientras escuchaba a la radio y bebía café. Cerca de Detroit, prisioneros ven el complejo industrial River Rouge a la distancia. 100.000 trabajadores produciendo jeeps, motores de aviones y tanques. La planta consume más electricidad diariamente que toda la ciudad de Hamburgo. Podíamos ver los estacionamientos desde lejos, escribe un prisionero. Miles de autos. Pertenecientes a trabajadores de fábrica. En Alemania, ni siquiera los oficiales tenían autos. Aquí, los trabajadores conducen al trabajo. Para el invierno de 1943, algo extraordinario está sucediendo en los campos. Los prisioneros ya no discuten cuando se les muestran estadísticas de producción americana. Han visto demasiado, incluso los nazis más fanáticos se quedan callados. Todavía son leales a Alemania, pero ya no hablan de victoria. Muchos comienzan a cuestionar abiertamente todo lo que les habían dicho sobre América. Un teniente alemán escribe una carta que pasa la censura americana. Nos dijeron que América era una nación débil, dividida, controlada por judíos, incapaz de poder militar. Cada día aquí veo lo contrario. Esta es la nación más poderosa de la tierra. Nos contaron mentiras por criminales. Los periódicos del campo, escritos por los propios prisioneros, comienzan a cambiar. Gradualmente pasan de artículos nacionalistas a discusiones sobre democracia, economía de mercado libre y reconstrucción de posguerra. Más de 40.000 prisioneros se inscriben voluntariamente en cursos educativos. Aprenden inglés. Historia americana. Ciencias. Universidades americanas envían profesores a dar conferencias sobre democracia. Profesores americanos, algunos de ellos refugiados judíos de Alemania, nos enseñaron sin odio, escribe un físico alemán. Hablaron de la ciencia como algo universal. Estaban años adelante de la investigación alemana. Y compartían conocimiento con enemigos. Pero el golpe más devastador viene de algo inesperado. Navidad de 1943. Iglesias americanas, organizaciones cívicas y familias envían o millón de paquetes de Navidad a prisioneros alemanes. A enemigos, cada paquete tiene cigarrillos, dulces, artículos personales, juegos. Comunidades locales invitan a prisioneros a cenas de Navidad. Iglesias cantan villancicos en alemán para ellos. Niños envían tarjetas hechas a mano. Un oficial alemán cuyo hermano murió en el bombardeo de Hamburgo escribe. Saben que somos sus enemigos. Muchos tienen hijos luchando contra nosotros. Pero nos muestran bondad cristiana genuina. ¿Qué tipo de personas tratan así a sus enemigos? Solo aquellas completamente seguras de su victoria. La cena de Navidad los deja sin palabras. Pavo. Jamón. Puré de papas. Vegetales. Pasteles. Helado, comida que Alemania no había visto desde antes de la Primera Guerra Mundial. Comimos mejor que los generales alemanes, escribe un prisionero. Y los guardias nos dijeron que esta era una cena normal americana. Que cada familia en América estaba comiendo lo mismo. 6 de junio de 1944. Las noticias del día de ella. Llegan a los campos. Los prisioneros ven noticieros de la invasión. La escala es incomprensible. 6.000 barcos. 11.000 aviones. 150.000 hombres en la primera ola. Un oficial alemán escribe. Vimos entonces que todo estaba perdido. No solo la guerra. Todo el proyecto nazi. Desafiamos al poder industrial más grande del mundo con mitología. Pero hay una revelación final que viene en abril de 1945. Los campos de concentración son liberados. Las imágenes se muestran a los prisioneros alemanes. Muchos se niegan a creerlo al principio. Es propaganda, dicen, pero la evidencia es abrumadora. Testimonios. Fotografías.
Noticieros. Cartas desde Alemania confirmando el horror. El impacto psicológico es devastador. Hombres que habían mantenido algo de orgullo a pesar de la derrota ahora enfrentan el colapso moral completo de su nación. Un sargento escribe las palabras más poderosas. Pensamos que éramos guerreros por una gran causa. Descubrimos que éramos herramientas de criminales. Creímos que traíamos civilización. Éramos nosotros los bárbaros. Los americanos que llamamos débiles nos mostraron lo que la civilización realmente significa. Entre 1945 y 1946, más de 370.000 prisioneros alemanes son enviados de vuelta a casa. Regresan a una Alemania destruida, dividida, hambrienta, pero traen algo precioso: conocimiento. Conocimiento de cómo funciona una sociedad industrial democrática. En los últimos meses de cautiverio, Estados Unidos los prepara para reconstruir. Reciben entrenamiento vocacional. Educación agrícola. Instrucción sobre democracia. Se les habla del Plan Marshall antes de que sea anunciado públicamente. Nos prepararon para reconstruir nuestro país, escribe un oficial. Nos dieron habilidades. Conocimiento. Esperanza. Transformaron soldados derrotados en futuros ciudadanos. Y funcionó. Muchos de estos exprisioneros se convirtieron en líderes de la nueva Alemania occidental. Embajadores. Empresarios. Políticos. Líderes de la Comisión Europea. Trajeron métodos americanos a la industria alemana. Eficiencia americana a la agricultura alemana. Ideales democráticos americanos a la política alemana. El llamado milagro económico de Alemania Occidental en los años 1950 fue construido en parte sobre conocimiento ganado en campos de prisioneros americanos. Aprendimos que la prosperidad viene de la libertad, no de la conquista, escribió un ex prisionero que se convirtió en embajador. Vimos que la democracia crea riqueza. Estas lecciones aprendidas como prisioneros formaron la nueva Alemania. En 1985, 40 años después del fin de la guerra, algo extraordinario sucede. Más de 500 exprisioneros de guerra alemanes regresan a Estados Unidos. Voluntariamente, traen a sus familias. Visitan los campos donde estuvieron prisioneros. Se reúnen con las familias americanas que los trataron con bondad. En la cena de reunión en Austin, Texas, un ex oficial alemán de 78 años da un discurso que resume todo. Llegamos a América como enemigos. Como nazis. Como creyentes en una mentira. Nos fuimos como amigos. Como demócratas. Como hombres que habían visto la verdad. América nos mostró que la fuerza no viene de la conquista, sino de la producción. No del odio, sino de la diversidad. No de la tiranía, sino de la libertad. Vimos granjeros que alimentaban al mundo. Trabajadores que construían las herramientas de la victoria. Ciudadanos que trataban a enemigos con dignidad. Regresamos a Alemania con una misión: construir una sociedad que pudiera crear en lugar de destruir. La Alemania que surgió de las cenizas fue construida sobre lecciones aprendidas en campos de prisioneros americanos. Gracias, América. De sus antiguos enemigos, ahora sus amigos. El auditorio explota en aplausos. Americanos y alemanes juntos. Las estadísticas cuentan la historia. Más de 370.000 prisioneros alemanes en América. Solo 0.6% intentó escapar. 95% calificó su tratamiento como bueno o excelente. 74% dijo que la experiencia cambió su visión del mundo. 5.000 emigraron a Estados Unidos después de la guerra. 12.000 mantuvieron correspondencia con familias americanas durante décadas. Al final, la mayor victoria de América no fue en el campo de batalla. Fue en los campos de prisioneros, donde la simple demostración de prosperidad democrática logró lo que los ejércitos no podían: la transformación completa de mentes enemigas. Los prisioneros llegaron esperando encontrar debilidad. Encontraron un poder tan grande que era incomprensible. Llegaron como guerreros nazis. Se fueron como testigos de lo que la libertad puede crear. Y en su transformación está la lección más importante. La verdad no necesita propaganda. La verdad solo necesita ser vista.